Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos con nosotros hoy porque vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a ustedes tanto les gustan y que siempre generan muchísima conversación. Si eres fan de las series turcas, de las historias que te atrapan, de los romances que te hacen suspirar, entonces quédate porque lo que vamos a comentar hoy te va a interesar muchísimo. El título ya te lo ha dicho todo, pero vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada posible escenario. Y antes de empezar, ya sabes, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita para que no te pierdas nada de lo que publicamos y te unas a esta gran familia que estamos construyendo juntos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha puesto a todos los fanáticos de la pareja Demet Özdemir y Can Yaman a revolotear. ¿Recuerdan la química explosiva que tuvieron en la serie Erkenci? Esa conexión que traspasaba la pantalla y que hizo que todos suspiráramos con sus personajes, Sanem y Can. Pues bien, los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día, y el titular que nos trae hoy es digno de un drama de telenovela: Demet Özdemir llama a Can Yaman a Turquía, el cara a cara. Así como lo lees. Vamos a analizar qué podría significar esto, si hay algo de verdad en estas afirmaciones, y qué implicaciones podría tener para los fans y para ambos actores. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía sino a nivel internacional, gracias al éxito arrollador de Erkenci. Su química era innegable y los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Aunque ellos siempre mantuvieron una postura cautelosa, la conexión entre sus fans era tan fuerte que muchos deseaban que esa ficción se hiciera realidad. Tras el fin de la serie, ambos continuaron con sus carreras, con Can Yaman enfocándose mucho en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha cosechado un enorme éxito y una legión de fans. Por su parte, Demet ha seguido brillando en producciones turcas, demostrando su talento y versatilidad. Entonces, ¿qué significa que Demet llama a Can Yaman a Turquía? Esta frase sugiere un movimiento proactivo por parte de Demet, una invitación, una llamada que podría tener diferentes intenciones. Podría tratarse de algo profesional, quizás una colaboración futura, un proyecto conjunto que los fans han estado pidiendo a gritos. Imaginen la locura que sería verlos juntos de nuevo en una nueva serie o incluso en una película. La audiencia estaría garantizada, y el furor sería de proporciones épicas. Los productores y las cadenas de televisión saben esto, y si hubiera una oportunidad de reunir a esta dupla, no la dejarían pasar. ¿Será que Demet, viendo el éxito que ambos siguen cosechando por separado, ha decidido dar el primer paso para proponer algo que beneficie a ambos y, por supuesto, a sus seguidores? Otra posibilidad, y esta es la que más enciende las pasiones, es que esta llamada tenga un tinte más personal. Dada la cercanía que mostraron en su momento, y a pesar de que ambos han tenido otras relaciones desde entonces, el cariño y el respeto mutuo parecen haber permanecido. ¿Podría ser un reencuentro de amigos? ¿Una charla para ponerse al día? Hoy aquí es donde la imaginación vuela, podría ser una señal de que la llama del pasado, si es que alguna vez se apagó por completo, podría estar resurgiendo. La frase cara a cara enfatiza la importancia de este posible encuentro. No es una llamada telefónica o un mensaje virtual, es un encuentro real, en persona, en su tierra natal, Turquía. Esto le da un peso emocional y narrativo muy interesante. Además, el hecho de que sea Demet quien haga la llamada añade una capa de intriga. Se le presenta como la impulsora de este posible encuentro. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha motivado esta iniciativa? Podría ser que Demet esté pasando por un momento personal en el que sienta la necesidad de reconectar con personas importantes de su pasado, y Can Yaman, sin duda, es una de ellas. O quizás, como mencionamos, sea una jugada estratégica para evaluar una posible colaboración profesional, sabiendo que la sinergia entre ellos es explosiva. Analicemos las implicaciones de un cara a cara en Turquía. Turquía es el epicentro de sus carreras, el lugar donde todo comenzó para ellos en el mundo del espectáculo. Si este encuentro se da allí, es muy probable que tenga que ver con la industria. Las productoras turcas son expertas en aprovechar el tirón de sus estrellas. Ver a Demet y Can juntos de nuevo en una producción turca sería un evento mediático de gran envergadura. Las redes sociales explotarían, los foros de fans se llenarían de teorías y expectativas.
Sería un verdadero regalo para quienes los apoyaron desde el principio y para quienes nunca dejaron de soñar con su rehén. Encuentro profesional. Ahora bien, es crucial ser cautelosos con los rumores. En el mundo del espectáculo, las especulaciones son pan de cada día. A veces, una simple conversación entre amigos se magnifican hasta convertirse en una noticia de portada. Sin embargo, el título es bastante directo: Demet Özdemir llama a Can Yaman a Turquía, el cara a cara, lo que sugiere que hay algo más que un simple rumor de pasillo. Podría ser que fuentes cercanas a ambos hayan filtrado esta información, o que haya habido algún indicio público que haya llevado a esta conclusión. Si pensamos en términos profesionales, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Podría ser una nueva serie dramática, una comedia romántica, o incluso un proyecto cinematográfico. Teniendo en cuenta la popularidad de ambos, cualquier cosa que hicieran juntos sería un éxito seguro. Imaginen el impacto que tendría a nivel global. Can Yaman tiene una gran base de fans en Italia y en otras partes de Europa, mientras que Demet es una de las actrices más queridas en Turquía y su popularidad también ha crecido internacionalmente. Una colaboración entre ellos sería la combinación perfecta para conquistar aún más mercados. Si la llamada es de carácter personal, las posibilidades también son fascinantes. Podrían estar explorando la posibilidad de una relación. La química que mostraron era tan palpable que para muchos nunca se ha ido. Es natural que los fans se ilusionen con la idea de que dos personas tan carismáticas y exitosas puedan encontrar el amor entre sí. La vida da muchas vueltas y a veces, las conexiones que parecen haberse enfriado pueden reavivarse. Si este fuera el caso, sería una noticia que alegraría a muchísimos seguidores que siempre apoyaron su vínculo. Otro aspecto a considerar es el timing. ¿Por qué ahora? ¿Hay algún evento en particular que haya podido precipitar esta llamada? Quizás uno de ellos tiene un proyecto a punto de estrenarse, o están en un momento de sus carreras en el que buscan nuevos horizontes. La industria turca es muy dinámica, y los actores a menudo buscan oportunidades para reinventarse. Un reencuentro profesional con una figura tan relevante como Can Yaman podría ser justo lo que Demet necesita para darle un nuevo impulso a su carrera, o viceversa. El concepto de cara a cara también nos lleva a pensar en la intimidad y la seriedad del encuentro. No es una reunión casual en un evento público. Implica un espacio privado, una conversación a fondo. Esto refuerza la idea de que hay algo importante en juego, ya sea un negocio o una cuestión personal. Si se trata de un asunto personal, podría ser una conversación para aclarar sentimientos, para cerrar capítulos, o para abrir nuevas puertas. Si es un asunto profesional, podría ser una negociación, una discusión de ideas, una planificación conjunta. Para los fans, este tipo de noticias son una fuente constante de esperanza y de emoción. La comunidad de seguidores de Demet y Can es increíblemente activa en redes sociales, y cada pequeño detalle es analizado y debatido. La idea de que puedan volver a trabajar juntos o incluso, de que su relación personal se retome, les da un motivo para ilusionarse y seguir apoyándolos. Tenemos que recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Demet o Can, todo esto sigue siendo especulación. Sin embargo, el hecho de que se publique un título tan directo nos da a entender que hay algo que ha generado esta noticia. Las agencias de noticias, los portales de entretenimiento turcos y las redes sociales están llenos de estas informaciones, y muchas veces, cuando hay un titular así, es porque hay una base de verdad, aunque sea pequeña. Si nos ponemos a imaginar escenarios, el más emocionante para la mayoría sería, sin duda, una nueva serie juntos. Podrían retomar la esencia de Sanem y Can, o crear personajes completamente nuevos que, de alguna manera, evocaran esa misma magia. El impacto cultural sería inmenso. La serie Erkencikus no solo fue un éxito de audiencia, sino que también ayudó a popularizar las series turcas a nivel mundial, abriendo puertas para muchos otros actores y producciones. Verlos de nuevo juntos sería como revivir esa explosión de popularidad, pero a una escala aún mayor, aprovechando la trayectoria que ambos han construido desde entonces. Por otro lado, si la llamada tiene que ver con una reconciliación personal, esto sería un torbellino de emociones para sus seguidores. La historia de su relación, o lo que se rumoreó que fue su relación, capturó la imaginación de muchos. La idea de que hayan decidido darse una segunda oportunidad sería una noticia bomba que inundaría las redes sociales y los medios de entretenimiento. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir llama a Can Yaman a Turquía,
el cara a cara, abre un abanico de posibilidades fascinantes. Podría ser el inicio de una nueva aventura profesional que los reúna en pantalla, algo que sus fans han estado deseando fervientemente. O podría ser un encuentro personal que alimente las esperanzas de quienes creyeron en su química más allá de la ficción. Sea cual sea la razón, la simple mención de esta posibilidad ya ha generado un gran revuelo y anticipación. Es importante mantener la calma y esperar confirmaciones oficiales. Sin embargo, la sola especulación nos permite soñar y reflexionar sobre el poder de las conexiones humanas y profesionales en la industria del entretenimiento. La química entre Demet y Can fue algo especial, y el público nunca olvidó esa chispa. Para cerrar este vídeo, queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en esta interesante conversación. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es una colaboración profesional? ¿O ven un posible reencuentro personal? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, nos encanta leerlas y debatir con ustedes. Y no se olviden, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.